Buenas tardes a todos en Brasil y en España. Buenas tardes, noche. Vamos a dar inicio a una masterclass internacional en Derecho entre la Universidad Antonio de Nebrija de España y ESA, la Escuela Superior de Abogacía OAB de São Paulo. Bienvenido a todos. Hoy damos inicio oficialmente a un gran convenio de colaboración, parcería, entre la Escuela Superior de Abogacía OAB São Paulo y la Universidad Antonio de Nebrija, España. Vivimos en un mundo globalizado y de ahí la importancia de este convenio de colaboración, que posibilitará una mejor preparación para desenvolver en un contexto internacional. Esta iniciativa ayuda a preparar mejores profesionales que en un futuro tendrán relaciones bien con empresas brasileñas con interés en Europa, como empresas europeas con intereses en Brasil. Permitirá a los profesionales brasileños poder tener entrada en la comunidad europea, con mejor capacitación profesional, con adquisición de nuevos conocimientos y experiencias, con que conlleva con una mejora en el rendimiento y en la posibilidad de entablar en un futuro relaciones profesionales. Tener acceso a otra forma de pensar y actuar beneficia en las experiencias de otros países. Bienvenido a todos a la Universidad Nebrija. Hoy tenemos los representantes de la Universidad Antonio de Nebrija y también de la Escuela Superior de Abogacía OAB de São Paulo. De la parte de ESA tenemos el director general, Dr. Jorge Cavalcante Boinhas Filho, y el coordinador general, Dr. Adriano de Assis Ferreira. Ahora damos la palabra al Dr. Jorge Cavalcante. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gran honor recibir aquí nuestros amigos de Nebrija, nuestros amigos de Madrid, de España. Es una satisfacción inmensa poder presentar este nuevo proyecto a todos los abogados de São Paulo y de Brasil. Es una iniciativa que hace parte de nuestra gestión. Empezó el año pasado y que tiene el firme propósito de incrementar las actividades académicas y mejorar la formación profesional de todos los abogados y abogadas del estado de São Paulo. Nuestra idea es justamente poder ofrecer a todos los abogados y abogadas de São Paulo la posibilidad, y para los que quieran y puedan, tener una formación distinguida de una universidad muy conocida y muy respetable en Europa, en España en especial. Y hoy es una gran satisfacción tener un primer evento, una primera presentación, una primera ponencia de nuestros amigos de España. Quiero también decir que en esta gestión nosotros tenemos algunos trabajos muy interesantes que son con propósitos académicos también. Por ejemplo, tenemos 3 líneas de investigación en la Escuela de Abogados de São Paulo sobre el futuro de trabajo, sobre la tecnología y el enfrentamiento por la abogacía. Y tenemos también una editora que desde ya dejo a disposición de nuestros amigos de España que quieran eventualmente publicar sus obras en Brasil o publicarlas acá también en ebook, por ejemplo, para venderlas por Amazon o hacer una publicación distinguida aquí en Brasil, están también a su disposición. No quiero cansarlos más porque la idea es justamente oír a nuestros invitados de esta tarde. Entonces, quiero solamente decir muchas gracias a todos los españoles que están aquí con nosotros. Es una enorme alegría tenerlos con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. De la parte de Nebrija, tenemos la directora del Departamento de Desarrollo Internacional, Salomé Josefian, y la directora de Desarrollo para América del Sur, Miriam del Castillo. Bienvenida y muchas gracias. Paso la palabra a la directora Salomé. Hola, buenas tardes. Es un placer estar con todos ustedes hoy. Espero que este sea el inicio
de unas colaboraciones largas y duraderas y fructíferas para ambas partes. Como solo tengo 5 minutos y quiero respetar el tiempo, tengo una breve presentación sobre la Universidad Nebrija que me gustaría compartir con ustedes. Entonces, si me permiten solo un segundo. Bueno, se ha bloqueado, por lo tanto voy a hacer la presentación sin la presentación. La Universidad Nebrija se inauguró en 1985 a través del Centro de Estudios Hispánicos. El Centro de Estudios Hispánicos tuvo como primer objetivo la enseñanza de la lengua y cultura española. En 1995 el Centro de Estudios Hispánicos se convirtió en lo que es la Universidad Antonio de Nebrija, que actualmente tiene 4 campus en Madrid. Tenemos 5 facultades que están divididos en estos 4 campus: la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Lenguas y Educación, la Facultad de Comunicación y Artes, Ciencias de la Salud y la Escuela Politécnica Superior. Actualmente tenemos 9.675 alumnos, 4.357 egresados que han finalizado sus estudios en 2019 y están divididos por diferentes áreas de conocimientos. Aparte de las 5 facultades que he nombrado, también la universidad cuenta con un Global Campus Nebrija, que es una facultad online, que lo hemos llamado así, galardonado por UNESCO por las aplicaciones digitales que utiliza, y por una parte se utiliza como la herramienta que ayuda a los estudiantes presenciales para realizar de mejor manera sus estudios, pero por otra parte también tenemos los programas de pregrado, como lo llaman ustedes, grado como lo llamamos nosotros, másters oficiales y doctorados que se imparten de forma presencial, blended y al 100% online. Entonces, los programas que se ofrecen de manera online se utilizan a través de la herramienta de Campus Virtual Nebrija dentro de lo que es Global Campus. Nosotros tenemos básicamente 4 pilares que nos diferencian de las demás universidades españolas. El número 1 es la empleabilidad. Contamos con 90% de empleabilidad de los estudiantes egresados, exigencia académica, transversalidad y, por supuesto, internacionalización. En el ámbito de internacionalización, si me conocen, tenemos 5 estrellas en el ranking QS Stars en docencia, internacionalización, enseñanza online, empleabilidad y inclusividad. También contamos con una serie de rankings y reconocimientos nacionales. No quiero quitarles el tiempo sobre este tema, solo que de acuerdo a U-Ranking, Universidades Españolas, la Nebrija se reconoció como la primera universidad española en docencia. De acuerdo a la internacionalización, contamos con más de 170 convenios con diferentes universidades, instituciones públicas, instituciones privadas, diferentes gobiernos. Entre ellos, por supuesto, cuenta nuestro querido y precioso Brasil, impartidos por todas partes del mundo. De ahí viene la división del Departamento Internacional, que tenemos directores de cada departamento que son responsables de diferentes áreas geográficas. Por lo que les he comentado sobre las diferentes facultades, lo que concierne esta noche a nuestro programa y a nuestra colaboración de acuerdo al convenio que hemos firmado, en la Facultad de Ciencias Sociales contamos con diferentes programas. Entre los programas más destacados en los programas de pregrado tenemos el grado en Derecho, grado en Seguridad, también tenemos doble grado de Derecho más creación, administración y dirección de empresas, doble grado de Derecho más Relaciones Internacionales, doble grado de Derecho más Seguridad. Luego tenemos diferentes másters universitarios, todos oficiales, que son máster en acceso a la abogacía, seguridad y defensa, derecho internacional humanitario, derechos humanos y derecho operacional, que dirige mi querido compañero Giuseppe Gangi, aquí presente, que nos va a presentar su masterclass. Máster en Derecho de los Negocios Internacionales, máster en Protección de Datos y Seguridad, Análisis de la Inteligencia y Ciberinteligencia,
ciberdelincuencia y finalmente gestión de riesgos en conflictos. De la misma manera, la Facultad de Ciencias Sociales cuenta con una escuela de doctorado que como base tiene el programa de seguridad y análisis de riesgos y conflictos. Este es un poco el resumen de lo que es la universidad, más los programas relacionados a nuestro convenio de cooperación, que como he dicho, espero que sea una cooperación larga y duradera. Muchas gracias y disculpen el problema de la presentación. Buenas tardes a todos. Por mi parte, simplemente quería destacar el trabajo que hemos venido haciendo desde nuestro primer viaje en febrero con Cleo para sacar adelante el convenio. Y bueno, solamente quería aprovechar la ocasión para dar un agradecimiento especial al coordinador general de la escuela, el doctor Adriano de Asís Ferreira, que ha estado acompañando e impulsando desde el primer momento todo el proceso de desarrollo del convenio para hacer posible la internacionalización de la Escuela de Abogacía. Este convenio es muy importante para la Universidad de Nebrija, ya que es el primer convenio internacional que firmamos en Brasil en el área de Derecho. Y es un honor para nosotros que haya sido con una institución tan importante como la ESA. Y nada, esperamos que sea un convenio exitoso y que todos los alumnos que están aquí presentes y los que luego tengan conocimiento del convenio poco a poco, pues puedan aprovechar al máximo tanto las clases que van a dar ahora nuestros profesores, como todo el trabajo que se vaya desarrollando y las actividades que vayamos haciendo alrededor del convenio. Muchas gracias. Gracias a todos. Ahora vamos a dar continuidad a la masterclass. Voy a presentar a los profesores. La primera es con el profesor Youssef Gandhi. Él es director del máster en Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos, Derecho Operacional de la Universidad de Nebrija. El tema es Análisis de Riesgo y Conflictos en la Planificación de Seguridad. La segunda es con el profesor Mario Lanz. Él que es subdirector de la Escuela de Derechos Humanos de San Remo, en Roma, Italia, y profesor de la Universidad de Nebrija. La duración de la masterclass tendrá en media 45 minutos y tendremos de 15 a 20 minutos para preguntas. Vosotros podéis hacer las preguntas por el chat y luego ya nosotros complementaremos. Muchas gracias, profesores. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, pues felicitar por este acuerdo de cooperación académica que estamos firmando con la Escuela Superior de la Abogacía de Sao Paulo en Brasil y la Universidad de Nebrija. Tal y como decía nuestra representante, la doctora Salomé, esperamos que sean relaciones fructíferas, largas y de muchísimo provecho. En segundo lugar, pues bueno, dar las gracias por este espacio que nos están otorgando, que nos sirva como oportunidad de conversar un poco al respecto del nuevo enfoque que presenta hoy en día el análisis de riesgos y conflictos para la planificación de la seguridad. Nos estamos encontrando con diversos escenarios que son muy cambiantes hoy en día en la sociedad y pues nos generan cierta sensación de inseguridad. Históricamente nos han dicho que la inseguridad o los miedos los superamos es enfrentando las situaciones que se nos están presentando. Pero para poder enfrentar los escenarios, pues hay que conocerlos, hay que saber en base a qué nos estamos moviendo, cuáles son la dinámica global, política, económica y social que va generando estos nuevos cambios para podernos no preparar, sino para podernos posicionar en el momento de encarar y pues tratar de conocer y solventar las situaciones que se nos puedan presentar. Voy a provar mi português com a permissão de Jorge Cavalcanti, Bucina Filo, director da escola, y del señor Adriano Jessy Ferreira. Pues bueno, vamos a comenzar con esta exposición que tenemos para el día de hoy. Es difícil, es muy difícil para cualquier país, incluyendo las potencias económicas mundiales, garantizar la seguridad de todos sus integrantes. La manera de calcular correctamente el índice de seguridad es por sí misma una fórmula muy severa. Está estrictamente vinculada con la relación que existe entre las infraestructuras, el costo de las infraestructuras en seguridad, el costo de la capacitación del personal y la forma en la que todas estas estructuras, todas estas relaciones logran garantizar la protección de la población por millón de habitantes. Es difícil calcular y como estoy diciendo, no todos los países estamos en esta situación.
los estados y sus instituciones siempre han sido objeto, siempre han sido blancos, siempre han sido razón de cualquier acción económica, cibernética, política a nivel global. Pero también las personas, las empresas privadas lo son, precisamente por la ventaja estratégica que pueden ofrecer a quien los logre controlar. La cantidad de información que manejan, los datos que pueden proporcionar, tales como el caso en las instituciones financieras, las instituciones bancarias, las empresas de telecomunicaciones y los diversos tipos de fábricas. Un ejemplo de este tipo de escenarios a los que pues, nos estamos encontrando, nos estamos enfrentando hoy en día, son nuestras actuales medidas de aislamiento y confinamiento sanitario. Ha cambiado un poco la dinámica de la interacción social, va a cambiar y va a seguir cambiando los polos económicos, los polos culturales, nuestras formas o las nuevas formas de interactuar. Entonces, sin lugar a dudas, ante estos nuevos escenarios, no estamos preparados. Ciertamente, en las agendas de seguridad de las grandes organizaciones internacionales están incluidos muchísimos indicadores y muchísimas situaciones vinculadas al área de seguridad, tales como lo son la lucha contra el terrorismo, la proliferación de las armas destructivas, la contrainteligencia, la ciberseguridad, la seguridad aeroespacial. Para nada más tocar esto, pues el día de hoy, hace escasas horas, pues hubo un lanzamiento de un cohete no tripulado por parte de los Emiratos Árabes en unión con Japón. Esto es parte de la dinámica que estamos conversando. Hay nuevos escenarios. Cohete no tripulado. Miren el escenario en que nos estamos encontrando. Hay otros aspectos que se analizan de igual manera, como la dependencia energética, la ordenación de los flujos migratorios, la protección entre las emergencias y las catástrofes, pero la pandemia como tal, que es lo que estamos conversando, pues está siempre dentro de estas agendas como un punto de conversar, pero miren el momento que nos encontramos y las formas de acción que hemos tenido a nivel global. Ha sido un tema complejo. Ahora bien, el concepto de seguridad, el antiguo concepto de seguridad, que es lo que deseamos conversar en la tarde de hoy, se concibe o se concibía como el conjunto de medidas adoptadas tendientes a garantizar o a generar la sensación de seguridad o la ausencia de los riesgos. En su origen, ciertamente se refiere a las acciones que tomaba el Estado, visto en su poder ejecutivo, destinada a generar esta sensación de seguridad. Esta competencia, lógicamente, pues en la visión antigua era atribuida únicamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La presencia de los países en el escenario político, económico, global, junto a la divulgación de su poder militar y la capacidad en la dirección de las relaciones internacionales, pues también respaldaba la sensación de seguridad que podían generar tanto en su interior como la imagen que generaban hacia afuera. Y no es nada. Esta imagen que podían proyectar, pues servía para disuadir a aquellos estados que de alguna u otra manera tuviesen intenciones, pues, bélicas o no agradables con la intención de hacer daño o de alterar el buen vivir del estado principal. Estas acciones, pues, representaron en su momento acciones que fueron tomadas en vista de situaciones presentadas. Es decir, existe una relación entre las acciones preventivas que se toman contra los hechos que se están presentando. A mi criterio, muy humildemente, no está no sé cómo decirlo, no se encuentra como que tan bien definido esta forma de acción. Porque si realmente deberíamos prepararnos para un escenario, nuestras formas de acción o nuestras técnicas no tendrían que ser preventivas, tendrían que ser cómo desarrollar, cómo solventar, cómo normalizar y superar la que se presenta. Es decir, no solamente limitarnos a buscar las maneras de evitar que un riesgo se llegara a presentar. Por el contrario, y es parte de la apuesta de seguridad en cultura y defensa que tiene la universidad, en parte arrancamos del hecho, tomamos el hecho, el principio de que se materializó la amenaza, el hecho de que nos estamos buscando evitar o resguardar o buscar la manera de reducir, se presentó. Ahora bien, una vez presentado, ¿cómo se supera? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se solventa? En su oportunidad, y hay que entender, como estamos diciendo desde el principio, que esto varía de la forma, del momento histórico y del escenario contextual, en su oportunidad, pues los países se fueron preparando de una u otra manera con una especie de sobreprevención de amenazas. Pero volvemos a caer en lo mismo. Nos preparamos para la amenaza, pero no para los hechos. Entonces nos encontramos frente a la obligación de analizar el entorno actual, las amenazas latentes desde el punto de vista de la planificación de la seguridad. Me refiero a que estamos frente a la necesidad de establecer protocolos de acción ante el desarrollo de los actos de alteración del buen vivir o agresión de otro país.
no solo, como decía hace poco, prevenirlo, sino partir del hecho que se presentaron, se materializaron y empezar a buscar la manera de estabilizarnos como sociedad encarando estas situaciones. Ahora bien, en esta misma búsqueda progresiva de garantizar, reducir los márgenes de riesgo de las sociedades, pues fueron saliendo muchos sistemas, mecanismos desde el punto de vista de la seguridad física, del efecto cinético. Pues bueno, ciertamente salieron pues los sistemas de armas no tripulados, pero estos mismos sistemas de armas no tripulados que se encontraban instalados en zonas fronterizas, pues carecían de ese efecto humano propio nuestro que se llama la humanidad. Este sentido es necesario desde todo punto de vista. Una máquina no discierne o un robot no encuentra diferencias, sencillamente tienen algoritmos que determinan sensor, movimiento, acción del sistema. La posición, la capacidad de discernir, de establecer la diferencia, de poder programar o evaluar el ejercicio del accionamiento del sistema de armas no tiene la capacidad. Pero nos encontramos con otro problema. Los estados quisieron darle esa potestad a los sistemas de armas con unos programas que permitían desarrollar su propio sistema de autoaprendizaje. Es decir, fueron determinando situaciones, fueron viendo cuáles eran los escenarios que se estaban presentando y ellos mismos estimaban si se podía o no se podía accionar. No deseo entrar en este tema. Sin embargo, hay competencias penales de repercusión internacional de por medio que no pueden ser atribuibles a una máquina. Ahora bien, también nos encontramos el nuevo escenario del espacio ciber, que se ha convertido en el nuevo espacio de los conflictos con la dificultad adicional que es complejo identificar el origen del agresor. Cuando nosotros estamos con los teléfonos, con los móviles, los ordenadores, las computadoras, haciendo cualquier tipo de actividad y empezamos a aceptar propaganda, a aceptar cookies, a aceptar llamados, aceptar y aceptar, estamos creando un perfil en la distancia. Existe alguien al otro lado del ordenador que está visualizando, que está diseñando cuáles son tus gustos, tus preferencias, precisamente por las páginas que te encuentras visitando, por las propagandas que vas revisando, y no es nada que en oportunidades hasta cedemos nuestro número de cuenta porque queremos afiliarnos a X, Y y Z. Es decir, el propio espacio ciber como tal ya se encuentra abordado dentro de la integridad del hogar. Ya el enemigo no se encuentra afuera, ya se encuentra en el propio ordenador. Es lo que estamos hablando de la mutación, de la evolución, perdón, de las formas de evolución. Ahora bien, a diario nos encontramos expuestos a una serie de situaciones, a una serie de riesgos y mantenemos esa sensación de tranquilidad, esa sensación de normalidad, que es la que a criterio nuestro como investigadores apreciamos que puede ser una de las razones por las cuales han ocurrido tantas cosas y han sido precisamente esta posición de inercia, de tranquilidad, de no prepararnos y no antecedernos ante estos hechos. Por ejemplo, vamos a tratar de tocar 4 espacios que considero muy humildemente que son vitales poderlos tocar. El primer espacio pues está vinculado a las actividades vinculadas al espacio ciber. Tenemos 2 niños, 2 muchachos espectaculares. Bueno, uno espectacular y uno no. Vamos a hablar rápidamente sobre ellos. El primero se llama Ruben Paul, es un niño de 11 años de Austin, Texas. Bueno, ya hoy el niño tiene 13 años, que se hizo famoso a los 11 porque demostró que podía hackear, podía entrar en los sistemas electrónicos de los juguetes. A los 11 años, ya 2 años después, a los 13, demostró que podía interrumpir la comunicación entre un dron y el centro de mando, es decir, entre el operador que se encontraba en la distancia y el mismo dispositivo aéreo no tripulado. Interferir en estos sistemas de seguridad pues no es tan fácil y demostrar que lo puede hacer y en presencia de las personas pues son habilidades que hay que reconocer. Ciertamente Paul Ruben, este niño junto con sus padres pues montaron una empresa de seguridad, de ciberseguridad, perdón, destinada a promover la política y la doctrina de la ciberseguridad, de resguardarnos de los medios de comunicación agresivos, de las propagandas que pueden afectar. Parece muy bien, pero así como tenemos un Ruben Paul, también tenemos un Jonathan James, un chico que con solo 15 años de edad logró alterar los sistemas de seguridad de la NASA, del Centro Espacial Kennedy y del Pentágono. Estamos hablando de la misma habilidad en 2 vías diferentes. La misma habilidad de un chico
que ha sido controlado, que ha sido monitoreado, que está asegurando la evolución del conocimiento en el área de ciberespacio, de ciberseguridad, y tenemos otra vía de una persona que mal usa el mismo conocimiento. Ahora, tenemos el segundo espacio que deseo tocar con ustedes, está vinculado a la violación de los espacios territoriales, a las zonas de seguridad. No todos los países hoy en día son transparentes respecto a los sistemas de seguridad ni a las formas de resguardar su seguridad. Ejemplo de ello, pues hasta hace escaso 2 años supimos del lanzamiento de un misil que sobrevoló otros países y demostró, luego de estudios que se efectuaron, que la proyección de fuego, la intensidad, la inclinación y los ángulos daban información que tenía la capacidad de este misil de llegar a las capitales de cualquier país en el continente americano. Esto pudiese representar una amenaza hemisférica, pero hay quienes piensan, son pruebas, sí, pero son hechos precisamente que indican no solamente la falta de transparencia, sino una posible intención desconocida, que puede sonar agresiva, no puede sonar agresiva, que puede sonar intención. Es un aspecto de seguridad que siempre hay que analizar y tener presente. El otro aspecto que deseo tocar está vinculado con las actividades relacionadas con organizaciones criminales. El crimen organizado ha evolucionado, ha crecido sin lugar a dudas, no solamente por el efecto de la globalización, por efecto de la multiciudadanía, no solamente sino también ha crecido buscando la manera de evadir los controles, de evadir los efectos de los estados que toman acciones contra ellos. Ya estas organizaciones cuentan con sistemas de transporte que se desplazan bajo la superficie del mar y no pueden ser detectados. Cuentan con sistemas de comunicación que se autodesconfiguran, se autodestruyen al primer intento de desbloqueo. Esto requiere una inversión muy elevada. Anteriormente, el tráfico de armas, el tráfico de sustancias estupefacientes, pues representaba la principal fuente de ingresos. Hoy en día vemos que hasta la trata de personas puede representar una fuente de ingresos. Ojo, a nivel general, para hablar de casos conocidos nada más en el continente africano, pues hay muchísimos casos de lo que puede costar en erogación de dineros, en recursos, trasladar a una persona a cualquier frontera europea. Por un tema de consideración, pues no voy a mencionar países, pero ciertamente son problemas que se están presentando. Y por último, el espacio del derecho humano, del derecho internacional humanitario. El agresor nos hemos dado cuenta que ha evolucionado. Ya no se trata de una persona con rasgos fisionómicos, no es una persona que se busca ocultar, sencillamente son individuos, son empresas, organizaciones, instituciones con estructuras logísticas muy bien establecidas que se encuentran detrás del ordenador. Ahora bien, ¿cuáles son las apuestas? ¿Cuáles son las acciones que se toman ante estos escenarios? Pues la apuesta europea se ha basado en ejes principales definidos de la siguiente manera. El primero, hemos buscado y hemos logrado articular empresas vinculadas, empresas e instituciones, tanto públicas como privadas, vinculadas al sector de inteligencia, seguridad y defensa, con la intención de unificar estos esfuerzos contra un enemigo que es común. El enemigo ya no es de las instituciones del Estado, porque como estoy diciendo, puede darse el caso que una empresa en una ubicación remota tenga intereses en una empresa privada o en una persona en particular que se encuentre al otro lado del planeta. Entonces, esta comunicación que se debe controlar con la finalidad de garantizar el bienestar de la región, pues es parte de esta fusión que intentamos hacer y que, bueno, ha funcionado realmente. Podemos llegar al origen de las personas, de las organizaciones que intentan generar inestabilidad en la región. Estas acciones pues han sido acertadamente, tienen influencia, como no, y presencia fuera del territorio europeo, español y europeo. De igual manera, hemos entendido que es necesaria la protección a todos los niveles, la protección tanto de las instituciones del Estado, la institución de las empresas privadas, la protección del talento humano, dado lo que les acabo de comentar, que no únicamente representa el interés para cualquier institución o cualquier estructura, los intereses de un Estado. Se desarrollaron protocolos de colaboración, interesante de igual manera, con empresas privadas e instituciones públicas con la finalidad de facilitar la comunicación y la fluidez de esta información con la intención precisa de lo que les vengo comentando, reducir al máximo cualquier vulnerabilidad que conocemos que tenemos. Y por último, hay un factor que siempre es importante considerar: educar, prepararnos desde temprana edad, capacitarnos en cualquier momento
en cultura de seguridad y defensa, que es la apuesta que actualmente está haciendo la universidad. La integridad de los estados requiere también de una elevada responsabilidad individual de sus integrantes. Esta integridad es completamente aplicable también en nuestro núcleo familiar y de manera individual. Ahora bien, ¿cuál es el nuevo problema que se nos está presentando luego de capacitar? Es un problema que está relacionado precisamente con la cultura de defensa, y es que las instituciones efectúan erogan gastos en capacitar a su personal, en entrenarlos en todos los espacios que les acabo de mencionar. Estos costos, pues, ciertamente son elevados, pero ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Que es atractivo para cualquier empresa privada, pues, ofrecer un mejor ingreso, un mejor beneficio económico mensual a las personas que han sido capacitadas. Entonces, pues no está invirtiendo nada y está obteniendo un recurso que se encuentra completamente capacitado y entrenado en áreas nuevas. En este escenario nos estamos encontrando en un nuevo ciclo, en el ciclo vinculado a la destrucción del capital humano capacitado que tiene el Estado. Que de igual manera va a ser aprovechado en las empresas privadas, sí, pero siempre es necesario que permanezca por un tema de demostración de afecto, de dependencia, de identificación con las instituciones dentro de su organización. Y por último, mis amigos, es necesario concientizar en que debemos crear, debemos afrontar, debemos internalizar que existen nuevos escenarios de seguridad, y para poderlos solventar, pues tenemos que atenderlos, tenemos que prepararnos para ellos, tenemos que capacitarlos para poder establecer formas de reacción, no para evitarlos, sino para solventarlos, encararlos y nosotros como estados, como sociedades, estabilizarnos y recuperar nuestro normal vivir. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Sé que hablé un poco y me excedí, pero espero que haya sido de provecho para todos ustedes. Muchísimas gracias. Entonces damos continuidad a la segunda parte. Y si tenés alguna pregunta, podés escribir en el chat sobre esta primera. Y la segunda es con el profesor Mario Lanz. Buenas tardes a todos. Bueno, primero quería empezar muy brevemente dando las gracias tanto a la Escuela Superior de la Abogacía de Sao Paulo como a la Universidad Antonio de Nebrija por la oportunidad que me brindan de estar aquí con todos ustedes. La idea que tenía era tratar, o la idea que aparece en el programa, la que hemos iniciado, era tratar un tema que está de bastante actualidad, que es el tema de las zonas grises. Ha estado diciendo, en su brillante intervención, el profesor Ganji ha estado, o nos ha referido que ha cambiado muchísimo en los últimos años, ha evolucionado muchísimo, ha habido muchísimos cambios en lo que son las relaciones internacionales, las relaciones de seguridad y las relaciones de defensa en el ámbito de la humanidad. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el concepto clásico de guerra entre dos estados con fuerzas regulares organizadas y con un carácter meramente formal, se ve ya superado. A partir de esa Segunda Guerra Mundial ya hablamos de conflictos armados, nacen los conflictos armados internos con una desproporción bastante grande, y la situación cambia radicalmente, la situación tanto jurídica como fáctica. Dejamos en los últimos años de ver esos clásicos conflictos internacionales entre dos estados o entre varios estados entre sí, con ejércitos regulares que se enfrentan, y nos encontramos con fenómenos muy distintos, con grupos armados regulares, irregulares, ataques terroristas, todo ello mezclado de unas maneras muy confusas. Nos encontramos sobre todo en situaciones de estados desestructurados. Y una cosa muy importante son las guerras, los conflictos asimétricos. Ya no estamos viviendo conflictos armados en los cuales pues hay una cierta proporción entre los estados que luchan. La Segunda Guerra Mundial tal vez fue el último escenario donde sucedió donde estamos ante esas premisas. A partir de ahí, digamos, hay una gran desproporción entre los dos estados que intervienen. Y eso nace sobre todo del el gran poderío que adquieren las dos superpotencias, concretamente los Estados Unidos, lo cual hace que sea muy difícil oponerse militarmente a esas grandes potencias. ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede, les pongo el ejemplo de la Biblia, de David y de Goliat. El pequeño, pues no se le ocurre a
A David no se le ocurre combatir a Goliat con sus propias armas, no se le ocurre combatirle con una espada y acometerle. No, la única solución para poder obtener la victoria es emplear unos medios, unos métodos que, digamos, le sorprendan, le saquen de su ámbito de comodidad y de esa manera poder salir vencedor en esa situación. Esto es un poco lo que sucede en la actualidad. Es decir, un grupo, tanto los grupos armados organizados como los estados más pequeños, no tienen ninguna posibilidad de obtener sus objetivos estratégicos por la fuerza militar, porque van a ser derrotados con toda seguridad. ¿Qué es lo que, como alternativa a esa realidad que está ahí, que no es posible cambiarla? Lo que ha surgido es, digamos, las actuaciones en zona gris. Estas actuaciones en zona gris están muy relacionadas, además, con el nuevo orden mundial que nace tras la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, se prohíbe con el nacimiento de la Asamblea de las Naciones Unidas, se prohíbe, ya estaba prohibido en algunos instrumentos internacionales anteriores, pero bueno, no de una manera muy efectiva. La Carta de San Francisco prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, lo cual también es un condicionante importante. Es decir, los estados no pueden acudir a la fuerza para dirimir sus discrepancias. Entonces, pues tienen que buscar también vías alternativas para poder obtener sus beneficios estratégicos sin alcanzar o sin llegar a ese punto, a contravenir la legalidad internacional. Y además, que es muy importante también, a dar lugar a una reacción militar del adversario. Y de ahí nace el concepto de zona gris. La idea es precisamente tratar de obtener ese objetivo, ese gran objetivo estratégico, por una vía que, digamos, que roce el uso de que no traspase la línea roja de la confrontación armada y que no dé lugar a incurrir en esa prohibición de uso de la fuerza, por un lado, y por otro lado tratando de evitar, de la manera que trate de evitar, la implicación de los estados en esos conflictos armados. Yo en la presentación, que no sé creo que sí que se las habían facilitado, les he puesto una definición. Hay muchísimas definiciones. En los últimos 5 o 6 años, realmente este concepto de zonas grises lo verán, de zona gris, de actuaciones de zona gris, lo verán en muchas ocasiones. Yo les he puesto una definición que me gusta mucho, que es la definición de Mazar. Y dice, les leo textualmente, por si no la tienen delante: la zona gris es un espacio operacional que se sitúa entre la paz y la guerra, en el que se emprenden acciones coercitivas dirigidas a alterar el statu quo vigente, siempre por debajo del umbral que, en la mayoría de los casos, daría lugar a una respuesta militar convencional, a menudo difuminando la línea entre acciones de naturaleza militar y no militar, así como la atribución de tales acciones. En esa definición, vamos a ver que es bastante extensa, se recogen todos y cada uno de los conceptos y de las características que vamos a tratar de exponer, aunque con cierta premura de tiempo, porque bueno, no disponemos de demasiado, vamos a tratar de desarrollar en esta charla. Yo, en la única parte del concepto de Mazar que no estoy de acuerdo es en definirla como un espacio operacional. Para los militares, un espacio operacional es la tierra, el ámbito terrestre, el ámbito aéreo, el ámbito naval, ahora mismo otros ámbitos como puede ser el cognitivo, el ámbito cibernético, pero este concepto de zona gris nunca sería un espacio operacional, nunca va a desarrollar unas fuerzas armadas su actuación operacional allí. Es más, es un concepto estratégico. Son los estados los que van a acudir a estas vías, precisamente en muchos casos tratando de evitar la actuación de las fuerzas armadas. Lo que es evidente es que este concepto de fuerzas armadas se sitúa a medio camino entre la paz y la guerra, entre lo negro y lo blanco. Trata de buscar la ambigüedad, en todo caso, moverse entre dos aguas. Y con un objetivo muy claro, que es el alterar el statu quo, es decir, el alterar la legalidad. Es un aspecto esencial. Siempre el objetivo de estas actuaciones de zona gris es saltarse la legalidad internacional, de una manera que no se revele, que no sea posible, que sea muy difícil de detectar, a fin de conseguir ese concepto estratégico. De esta definición, yo me he atrevido a añadir un aspecto que, bueno, lo he apuntado un poquito y que no aparece en la definición de Mazar, que es el concepto de la buena fe. En mi opinión, y en de algunos otros autores, este elemento de la buena fe es esencial. Es decir,
la buena fe que debe presidir las relaciones internacionales se ve quebrada por este tipo de actuación. Y los Estados pretenden, como les he dicho, alterar ese statu quo, esa legalidad internacional, a través de unas medidas muy variables. También ha hecho referencia a ellas el profesor Ganji, al uso de ciberataques, a las actuaciones en materia económica, a la propaganda, a las actuaciones oscuras a través de los medios de comunicación, a través de muchas actuaciones indirectas que lo que procuran es precisamente obtener ese beneficio estratégico. Yo he apuntado también unas cuantas características de este fenómeno. Como saben, bueno, se ha dicho, ¿no?, últimamente, que esta actuación de zona gris es muy típica, es muy propicia para lo que se llama los poderes revisionistas. Es decir, y por poner ejemplos, yo voy a poner algún ejemplo de países, concretamente Rusia, China, estados que, aunque respetan la legalidad internacional, bueno, pues la legalidad internacional realmente quieren cambiarla o quieren subvertir de una manera, digamos, no a la misma escala que podíamos entender que lo podría hacer, yo que sé, estados de otro tipo, como puede ser, por ejemplo, Corea del Norte, pero sí, de alguna manera, cambiar el statu quo internacional. Esto lo hemos visto perfectamente en las actuaciones que ha llevado a cabo Rusia en Ucrania, como saben ustedes, en Donetsk, en Lugansk, en esas provincias ucranianas del este de Ucrania, o en Crimea, por ejemplo, en las cuales, tengan en cuenta que, claro, que para Rusia, para cualquier otro Estado, contravenir la legalidad internacional, invadiendo, haciendo una invasión militar de esas provincias, hubiera tenido un coste terrible, hubiera sido inasumible para Rusia. ¿Cuál es la idea? Y estoy resumiéndolo mucho, por favor, no es, o sea, estoy simplificando mucho la cuestión. Realizar actuaciones que no lleguen a implicar una acción armada. Realizar actuaciones por medio de grupos armados que están bajo mi control, a través de ciberataques, a través de el retorcer la legalidad internacional. Este tipo de actuaciones siempre han acompañado a las guerras. Digamos, la parte de esos engaños, esa necesidad de valerme de otros medios, contravenir la normativa internacional, siempre han formado parte de la legalidad, del uso de los conflictos armados. Lo que ocurre es que en esta ocasión el fenómeno de la zona gris es especialmente trascendente porque antes era, digamos, la excepción, eran unos movimientos o unas actuaciones que eran paralelas al desarrollo de las hostilidades. Ahora mismo esa es la parte principal de la acción estratégica de algunos de los estados o de algunos de los grupos armados. Estamos hablando de estados, pero también hay casos, igual que les he citado, Rusia, incluso China, también los Estados Unidos, ¿por qué no? También los países occidentales, pero como veremos en menor medida, ¿no? Incluso esos grupos armados organizados también se valen de estos recursos y y tenemos pruebas en Boko Haram, en el Daesh en su día, cuando llevaba a cabo, por ejemplo, actuaciones de propaganda a través de vídeos multimedia, ataques cibernéticos. Es decir, no es exclusivo de los estados, pero sí que es verdad que un estado tiene a su disposición muchas más herramientas para salir con éxito de esta circunstancia. Les decía antes que les he enumerado un grupo de características que, en mi opinión, son muy importantes a la hora de definir el fenómeno. El primero es la ambigüedad, la primera característica es la ambigüedad. Claro, al país o al grupo que se vale de estos medios le interesa crear confusión, es decir, que no esté clara cuáles son sus intenciones. Para torcer la norma hay que torcer la situación, hay que hacer una guerra de propaganda, hay que cambiar los hechos. Todo ese discurso se construye una dialéctica, un discurso, y en función de ese discurso es cuando se va a construir, se van a enumerar acciones y se va a concluir en un resultado final que es el resultado estratégico pretendido si se tiene éxito en esa estrategia. Un segundo apartado o una segunda característica muy importante y muy asociada a la primera es la opacidad. De lo que se trata es de que los otros estados, o que los estados en general, si soy un grupo armado de otro tipo, no conozcan ni siquiera que estoy realizando esa acción. Si consigo que los propios estados no me identifiquen como el autor de esas medidas, no, pues he logrado un objetivo muy importante. Primero, que no sean capaces de advertir que yo estoy realizando esas actuaciones. Y segundo, y más importante, que nunca sean capaces de detectar
que soy yo el que está detrás de esas actuaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esa opacidad es un elemento esencial, porque contribuye a dificultar la reacción del adversario. La intencionalidad, antes les he hecho referencia a la buena fe, realmente estas actuaciones son siempre de mala fe. Lo que se procura es torcer la norma internacional, aplicar un grupo normativo concreto, como puede ser, por ejemplo, la normalidad de la paz, a una circunstancia que no sería de paz, que sería una circunstancia de conflicto armado. Y todo eso se hace intencionadamente. Ese elemento intencional, digamos, es una especie de abuso del derecho, de abuso de la ley, para conseguir el objetivo estratégico. Sin esa intencionalidad, evidentemente, no existiría ese abuso del derecho. La gradualidad, la entidad que busca estos beneficios estratégicos, lo hace gradualmente. No pone inicialmente todos los medios a su alcance para obtener ese resultado. Va buscando el resultado de la manera, precisamente para procurarse esa opacidad. Procura no asomarse demasiado más de la cuenta, ¿no? Procura, pues, en una escalada, conseguir sus resultados, sus objetivos, sin necesidad de exponerse. La relevancia de las nuevas tecnologías, también lo ha dicho el profesor Ganji. Ahora mismo las nuevas tecnologías son el centro de estas y de otras actividades, incluso de actividades delincuenciales. Los ataques cibernéticos son un medio importantísimo, quizás el medio más importante de esas zonas grises, porque me permiten conseguir esa opacidad, esa intencionalidad. Nadie sabe quién está, o es muy difícil saber de dónde está proviniendo ese ataque cibernético, quién está detrás de él, qué alcance tiene, cuál es la pretensión de los que lo están llevando a cabo. Aparte de eso, también se ve esta relevancia de las nuevas tecnologías, también lo tenemos en los medios de comunicación social, por ejemplo, el uso de las redes sociales. Cualquier medida de ataque de zona gris va a valerse de las redes sociales. En esa búsqueda de esa legitimidad o de esa dialéctica se va a valer de las zonas grises, va a tratar de influir en los medios de comunicación, en la sociedad, para que esa sociedad sea favorable a su posición. La desigualdad. La desigualdad se produce no solo en el origen. El origen, como les he contado antes, con la historia bíblica de David y de Goliat, no solo se produce entre los dos contendientes, se produce también a la hora de dar respuesta. Es muy difícil dar... La posición del atacado es muy complicado, por lo que les he dicho, porque normalmente es muy complicado conocer o reconocer que se está siendo objeto de ataque y por quién se está realizando el ataque. Lo cual me lleva a esa última capacidad o esa última característica, que es la dificultad de darle una respuesta. En todo caso, y con esas características, yo también quería definir cuáles son, también muy brevemente, cuáles son los campos de actuación de la actuación de zona gris. Yo he apuntado 3. Realmente esas actuaciones de zona gris comprenden todos los ámbitos del derecho. No se limitan a una parte del derecho, no se limita ni siquiera al derecho internacional, entran de plano en el derecho nacional, el derecho de las telecomunicaciones, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, abarcan todos los aspectos normativos. Yo los he querido dejar reducidos simplemente a 3, por brevedad y por la importancia que entiendo yo que cobran. El primero de ellos es el jus ad verum, el derecho al uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Ese es el origen de las actuaciones de zona gris, como les he dicho. La pretensión inicial es conseguir que el rival, como no se ha traspasado ese umbral del ataque armado, no está legitimado para contestar por la fuerza militar a esa agresión, entre comillas, porque es una agresión. No es posible, no está legitimado internacionalmente para utilizar la fuerza. Con lo cual, la disuasión empieza a carecer de sentido. Y fíjense que incluso las alianzas militares dejan de carecer, o empiezan a carecer de sentido. Si yo no puedo emplear la fuerza armada de mis aliados, o los aliados no pueden acudir en mi ayuda con el uso de la fuerza armada, realmente dejan de tener importancia esas organizaciones de defensa mutua, como puede ser, por ejemplo, la OTAN. Y a nivel individual pasa lo mismo. Un Estado agredido no es capaz o no podría ser capaz, dado que no se traspasa ese límite, de actuar por la fuerza. Por eso es muy importante no traspasar ese límite.
y es muy complicada esa respuesta. Ahora veremos qué medidas de respuesta se pueden dar. También tenemos el jus in bello, el derecho en los conflictos armados. No es tan habitual las actuaciones de zona gris allí, pero les voy a dar un par de ejemplos que reconocerán perfectamente. El primero de ellos es, por ejemplo, el de la participación directa en las hostilidades. Saben ustedes que las personas que participan en las hostilidades, según las normas del derecho internacional humanitario, no tienen derecho a participar en ellas y pueden ser objeto de ataques por parte del contrincante siempre y cuando no participen en las hostilidades y cuando hayan dejado de participar. Lo que ocurre es que ese concepto es tan difuminado, es tan etéreo, que hay estados que sobre todo en este caso, organizaciones no estatales, que se valen precisamente de esta ambigüedad para tratar de manipular ese estatuto jurídico que les correspondería en caso de que participen en las hostilidades. De lo que se trata es de no traspasar ese umbral de participación en las hostilidades, lo cual impediría a mi oponente llevar a cabo acciones de conflicto armado, acciones armadas contra mí. También en ese campo existe un margen muy amplio para el uso de las estrategias de zona gris. Concretamente, fíjense ustedes, nosotros además hemos tenido muchas experiencias en Afganistán de este tipo. Estos actores de zona gris lo que procuran es explotar la mayor vinculación de los estados o de algunos estados con las normas de derecho internacional humanitario, con las normas internacionales. Y de eso se valen. Precisamente, pues, normalmente a través del uso de escudos humanos, a través del combate en poblaciones, se refugian en poblaciones, para tratar de evitar que las fuerzas, digo, muy superiores militarmente puedan libremente, con libertad, hacer uso de la fuerza armada, de ese potencial bélico que tiene, y de esa manera pues tienen ciertas posibilidades de éxito. Y ya les digo, torciendo un poco la legalidad internacional y valiéndose de esa mayor vinculación de los estados y de ciertos estados concretamente. Los estados occidentales están mucho más vinculados por esas normas, tienen unas sociedades mucho más concienciadas, una prensa mucho más encima de ellos, una sociedad mucho más que controla mucho más su actuación que otro tipo de estados. Y también, por último, concluyo ya en estos ámbitos normativos con el de los derechos humanos. Esas estrategias también funcionan en el ámbito de los derechos humanos, en el ámbito de las actuaciones policiales, en el ámbito incluso interno meramente a la hora de promover pues las subversiones de población en los estados donde a mí me interesa que exista un revuelo de alguna manera, a la hora de limitar la actuación de ciertos estados a través de su vinculación con los derechos humanos. Esas actuaciones son muy comunes, o esos ataques son muy comunes en el ámbito, por lo menos en el ámbito europeo. Nosotros recibimos constantemente, lo iba a cualificar como agresiones, en realidad son agresiones, son actuaciones de zona gris. Sabemos quién está detrás, son esos poderes que les estaba diciendo, que lo que tratan es de, digamos, evitar que las fuerzas militares, los estados, lleven a cabo su actuación amparándose o poniendo incluso con denuncias formales. Tenemos casos, denuncias formales en las instancias, en los tribunales, en las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, con denuncias formales contra actuaciones de las fuerzas en operaciones exteriores, por ejemplo, o contra actuaciones internas de las Fuerzas Armadas, me da igual. El caso es que, de alguna manera, se valen de estas normas de los derechos humanos para tratar de mermar o de poner trabas a la capacidad militar, a la libertad de los estados para hacer uso de su fuerza militar. Como solo me quedan 4 minutos, voy a procurar ya finalizar, y voy a finalizar con las medidas, aunque bueno, unas conclusiones que les había puesto al final, pero bueno, prácticamente con lo que he dicho están resumidas esas conclusiones. Quería finalizar, como les digo, definiendo cuáles pueden ser los instrumentos que nos permitan oponernos con cierto éxito a esas estrategias. Como les he dicho, es muy difícil, es realmente complicado oponernos a esas dinámicas, ¿no? Que los estados tengan éxito a la hora de detectar y de poner soluciones a esos ataques. Yo he distinguido 2 tipos de medidas, las de índole general y las de índole específicamente jurídica. Las de índole general, que ya se han adoptado en ámbitos como puede ser la OTAN o la Unión Europea, es institucionalizar sistemas específicos de ataque y de respuesta.
digamos, grupos o organizaciones que comparten información y que comparten estrategias. Este tipo de movimientos realmente no suelen tener como destinatario un solo Estado, sino varios de ellos. Con lo cual, es muy importante establecer una red de Estados que con éxito puedan oponerse a esos ataques. La disuasión es realmente importante. Incluso se ha estado, o ya hay un término que se ha acuñado recientemente, que es el de la disuasión gris, que es el evitar que el enemigo, entre comillas, utilice estos medios. ¿Cómo cómo lo hago? Pues básicamente enseñándole que cualquier actuación suya de zona gris, cualquier actuación que intente torcer la ley, lo que va a provocar es una reacción mía o de mis aliados, evitando o poniendo todos los medios a mi alcance para evitar que tenga éxito. Y luego el desarrollo de políticas de información eficaces. Es decir, la opinión pública, los poderes públicos tienen que estar perfectamente informados de cuáles son estas actuaciones, qué origen tiene, qué finalidad tiene y cuáles son las medidas que tenemos que adoptar para ponerles fin. Y luego, una de las vías de oposición de carácter esencialmente jurídico sería, básicamente, la más importante es que los propios estados, aunque pueda parecer una cosa demasiado bien intencionada, fuera digamos, de la realidad, les aseguro que es absolutamente clave. Que los estados respeten la legalidad internacional. Como primer punto, los estados comprometidos con la legalidad internacional, con el derecho internacional, ante esas dinámicas, la mejor solución es, por nuestra parte, cumplir con esas normas, escrupulosamente. Oponernos, por supuesto, a esas dinámicas, a ese torcer la norma, pero nosotros tenemos que ser un ejemplo en el cumplimiento de la norma internacional. No podemos desviarnos, porque además cualquier desviación va a ser utilizada con mayor éxito por el enemigo, entre comillas, del que le estoy hablando. El lawfare defensivo. El lawfare es una palabra muy curiosa. El lawfare es un término inglés que combina derecho y guerra. Es una combinación entre law y warfare. Es el uso del derecho como arma. Y les aseguro que el derecho como arma se utiliza cada vez con mayor eficacia. Prácticamente por todos. Esos poderes que les estoy diciendo, que están detrás de estas actuaciones de zona gris, son expertos en realizar estas actuaciones valiéndose de la ley como un medio, como les he explicado antes, para evitar que los estados puedan operar, digamos, de una manera libre o de una manera sin restricciones en llevar a cabo su poder militar. Y por último, aunque les he resumido un poquito, lo que se ha llamado la resiliencia jurídica, que es la capacidad de los estados, esto conecta con lo que les estaba diciendo anteriormente, la capacidad de los estados para resistir esos ataques, para identificar el ataque y para poner medios eficaces contra esas actuaciones de zona gris. Y bueno, aunque ha sido un poco atropellado porque realmente el tiempo es poco y la materia es muy extensa, espero haberles apuntado las grandes líneas de cuál es la problemática de estas cuestiones. Y sin más, pues quedo a su disposición. Les doy las gracias por su atención. Muito obrigado per atenção. Y ya les digo que estaré encantado de responder a sus preguntas. Muchas gracias. Muy buenas exposiciones, muchas gracias. Enhorabuena a ambos los profesores, profesor José, profesor Mario. Quería agradecer la presencia de todos y decir también que esta presentación, estas clases estarán en YouTube, en el canal de YouTube de esa OAB São Paulo. La gente aquí está diciendo que fueron parabéns en portugués, excelentes exposiciones, le han gustado mucho, 2 exposiciones sensacionales. Bueno, não sei se o professor Adriano quer dar alguma palavra agora. Boa tarde a todos. Eu, da minha parte, queria parabenizá-los pela ótima exposição. Fiquei aqui bastante empolgado assistindo, e seja pela construção do argumento, seja pela linha do raciocínio. Acredito que todos aqui da escola puderam usufruir dessas palestras e ter um pouquinho da sensação do que virá a ser essa eventual parceria. Então, da minha parte, Cléo, eu queria só agradecer pela qualidade aí das exposições. Então, vamos dar por finalizado. Muchas gracias a los directores, a los representantes de las universidades de Antonio de Nebrija, como también de ESA, y
por supuesto, los profesores que nos han aportado mucha información y a todos que están presentes aquí.